Le voy a pedir de que busquen en sus Biblias. Vamos a continuar con la serie de Gálatas en el capítulo 5. Y vamos a centrarnos en los versículos del 1 al 15. Gálatas 5 del 1 al 15. Y yo quiero comenzar con hablar lo que es el concepto de libertad. Sí, lo que es libertad. El concepto de libertad es a veces muy amplio. Algunos lo toman como la oportunidad de hacer lo que quieran. Y esto se conoce en nuestros días como un individualismo moderno. Y dicho de otro modo, es independencia, es autonomía y es soberanía personal. Así se conoce ahora como la libertad. Y yo tengo una ilustración. En nuestra casa tenemos una perrita. Y para nuestra perrita, la libertad es algo así. Yo abro la puerta de nuestra casa y ella ve el panorama abierto para correr sin restricciones. Pero ella no sale hasta que yo salgo con ella. Yo no le pongo un collar, ni una faja, ni un lazo para tenerla junto a mí. Yo abro la puerta. Ella no sale hasta que yo salga. Y si yo no doy un paso más allá de la puerta, ella no se atreve a salir. Ella no se siente segura al correr en la yarda por sí sola, pues tiene ese sentido de pertenencia hacia mí. O sea que el sentido de libertad para nuestra perrita es que yo camine junto a ella donde quiera que vaya porque se siente protegida por mí. Esto es lo interesante. Y puede ser que usted también tenga un perrito en su casa, un perro, pero asegurar de que tenga la misma reacción al abrir la puerta de su casa es otra cosa. Pues lo más posible es que el perro que usted tenga salga disparado y no regrese hasta que haya recorrido todo el vecindario. Yo he visto muchas personas que tienen perros en la familia y no le pueden abrir la puerta de enfrente porque lo primero salen como un misil disparados. ¿Pero por qué? Porque el sentido de libertad para estos animales podría ser el ir donde ellos quieren sin restricciones. Y yo he visto esto en muchas familias. Por favor, no deje la puerta abierta porque nuestro perro puede salir corriendo y no va a regresar hasta la tarde o noche o hasta el siguiente día. Vea, estas son las mismas situaciones que viven muchas personas, y no estoy comparándolo con los perros, sino que simplemente ese tipo de situación. La libertad para algunos es no tener restricciones para hacer lo que ellas quieran, vivir sin leyes, vivir sin condiciones o sin compromisos. Otros toman la libertad como un alivio de cargas y dolores al buscar solución a toda injusticia que aqueje a este mundo, como es la violencia, como es el abuso infantil, ya sea el aborto, ya sea el tráfico humano. Y para otros significa, esta es la parte más importante, para otros significa vivir, la libertad significa vivir por fe bajo la plena dirección del Espíritu Santo. Esta es la última conclusión en la que Pablo le dice a la iglesia de Galacia y a nosotros esto. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia y le está hablando hoy a la iglesia de Cristo Jesús. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. O sea, lo que es Pablo está recordando a nosotros esta mañana es que la vida cristiana es para vivirla en libertad. Se lo voy a repetir, la vida cristiana es para vivirla en libertad. Por eso le dice aquí en el versículo 1 del capítulo 5, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Pablo está haciendo un poco, vamos a decir, de jocosidad en esto. Esto suena así como cuando a alguien usted le dice, sálgase para afuera o métase para adentro. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres.
No fue para otra cosa. Esto es poderoso, hermanos. Hemos sido liberados por Cristo a través de toda esa obra que Él llevó a la cruz. Pero esta libertad no es algo del pasado, porque es constante, ya que sigue concediéndonos una vida llena de libertad a cada cristiano. Pero no hemos sido libres de la esclavitud del pecado, eso es importante. Vea, el Señor nos hizo libres, pero no para que nosotros volvamos a ser esclavos del pecado, y esto al querer nosotros hacernos valer por nosotros mismos. El Señor no nos ha liberado para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. No es así. Hemos sido libres del castigo del pecado para vivir en libertad del poder del pecado en nuestra vida. Para eso nos libertó, no para que nosotros estemos esclavizados de nuevo por el pecado. O sea, ni usted ni yo fuimos rescatados de la esclavitud del pecado para seguir pecando. Así de sencillo. Usted no fue rescatado. Cristo no pagó con su sangre, no pagó con su vida preciosa para que usted siga esclavizado en el pecado. No hizo eso el Señor. Lo hizo, como dice el apóstol Pablo, para que usted fuera libre. O sea que la vida cristiana es vivir en libertad completa. Ahora, este es un mensaje un poco diferente de lo que normalmente escuchamos o creemos del cristianismo. ¿Y por qué? Porque muchas personas consideran que para ser cristiano se necesita observar muchísimas reglas que son fastidiosas. Esta es la percepción que el mundo tiene de los cristianos. Muchos dicen, vos no sos libre, tenés que seguir un montón de reglas. Así nos dicen. Y otros tienen este concepto, yo no voy a ser cristiano hasta que arregle todos mis problemas, hasta que deje todos los vicios, hasta que deje todas estas cosas, todas estas adicciones que tengo. Muchos piensan eso, porque si no, entonces no puedo ser cristiano, tengo que seguir todas las reglas. Pero la realidad es que estas reglas, entre comillas, nos llenan de gozo y nos dan libertad a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Tal vez es así como usted piensa el cristianismo, que ser cristiano significa no poder hacer ciertas cosas, o que ser cristiano es una privación de la libertad. Pero eso no es así. Los cristianos somos libres, mientras que los que no son cristianos están esclavizados por el pecado. Y no hay otra forma de describirlo ni de verlo. Ya sea que lo acepten o no, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón está esclavizado por el pecado. Tal vez pensará, estoy libre de todas esas reglas. No, papita. Estás esclavizado. Estás caminando en una dirección que te lleva solo a muerte eterna. Por eso es que necesitamos saber lo que realmente es la libertad para el cristiano. Recuerde, la libertad no es vivir haciendo lo que quiera cuando usted quiera. Y ese es el pensamiento mundano. Soy libre, así que puedo hacer lo que yo quiera. Soy libre. Pero ese no es el tipo de libertad que Dios nos ha dado. Más bien, la libertad se entiende mejor al pensar en un niño pequeño que vive bajo el cuidado de sus padres. Piénselo, si usted está caminando por la acera junto con su hijo o su hija, y de repente su hijo o su hija decide correr y cruzar la calle, ¿lo va a detener usted? ¿Le va a dar esa libertad? Claro que no, lo va a detener. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien que un carro lo puede atropellar. Usted lo va a detener, usted lo va a sujetar. Tal vez para el niño o la niña sea eso, estar privándolo de su deseo de hacer lo que quiera. Pero el padre o la madre lo va a detener. ¿Por qué? Porque lo está cuidando. Usted no está privándole de su libertad, usted está en realidad protegiéndole su libertad para que este niño crezca y disfrute de la vida. Dios hace lo mismo con nosotros, hermanos. Dios nos pone límites para evitar que nosotros arruinemos nuestras vidas y la vivamos en esclavitud. Él quiere que crezcamos en una relación con Él, no esclavizados, sino que por amor. Y esto es lo mismo que sucede en el matrimonio.
Cuando verdaderamente una pareja verdaderamente se ama, no lo van a dudar 2 veces en casarse. Ahora, la persona que duda en casarse es porque en realidad no cree que esa unión matrimonial es para crecer juntos. La puede ver como una esclavitud, como un compromiso que lo puede o la puede limitar para hacer lo que quiera. Dios quiere que nosotros crezcamos así en el matrimonio, que es por amor, y nosotros estamos unidos en matrimonio por amor y gozamos en ese matrimonio por amor. Así Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él, que sea libre de estar juntos porque queremos estar con Él, no porque simplemente tenemos que. Él quiere que crezcamos en esa relación con Él y Él quiere que cuando ya más maduros estemos, nos volvemos en esa relación con Dios de una forma más libre. La protección que Él nos da nos libera para vivir una vida sana, así como los padres dan a sus hijos más libertad a medida que ellos van creciendo y se vuelven más responsables. Así sucede con nuestros hijos. Ahora, si el hijo o la hija vemos de que ya tiene unos 20 años y no sabe todavía lo que es responsabilidad, ¿le vamos a dar privilegios? ¿Le vamos a dar libertad de decirle, ok, puedes manejar mi carro? No. Como dicen por ahí, Dios me libre. No, no vamos a hacer eso. Pero Dios quiere que nosotros podamos crecer en nuestra vida para Él podernos dar esa libertad. Pero Pablo quiere que reconozcamos algunas implicaciones de esta libertad. Él quiere asegurarse de que el cristiano entiende bien lo que significa la libertad para nosotros. Para mantener nuestra libertad en Cristo debemos ser entonces constantes y responsables. Eso es lo importante de la libertad, que tiene que llevarse con constancia y con responsabilidad. Por eso dice Pablo, por tanto, dice que para libertad os ha liberado Cristo. Dice, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. O sea que la libertad requiere responsabilidad y constancia. Satanás quiere, lo que quiere Satanás de nosotros es lo contrario. Él quiere quitarnos esa libertad. Así que debemos estar nosotros alertas y mantenernos firmes ¿en qué? En nuestra fe. ¿En nuestra fe en quién? En Cristo Jesús. Pero también debemos darnos cuenta, hermanos, que es posible perder nuestra libertad no por culpa de otros, sino que por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Y ustedes pensarán, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puedo yo perder mi libertad por culpa mía? ¿Sabe cómo? Cuando nosotros de nuestro propio pie, de nuestro propio deseo, caemos, volvemos a la esclavitud. Recuerde, el Señor nos ha hecho libres en Cristo Jesús, y una vez que Él nos ha hecho libres, Él nos dice permanezcan firmes. Permanezcan firmes, nos dice Él. Y en la epístola de los Gálatas, Pablo nos advierte que Dios tiene un solo pueblo. Aquí viene lo interesante. Por toda la epístola vemos que Pablo nos está diciendo de que Dios no tiene un solo pueblo que es Israel. Déjeme decirle algo. Israel ahora es parte del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios ahora es la iglesia. Aquí ya no hay ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni pobre ni rico, ni esclavo ni libre, dice. Todos somos parte del pueblo de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que Dios tiene un solo pueblo, la iglesia. Y sus miembros, o sea, los que conforman este cuerpo, deben gobernar sus vidas viviendo en libertad. Usted y yo debemos de vivir gobernados nuestras vidas en libertad, y puede ser alguna paradoja, una disparidad. Eso suena algo ilógico. Debemos de ser gobernados en libertad. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo se vive entonces en libertad? Bueno,
La libertad se vive por fe en el Espíritu Santo con la esperanza puesta en Cristo. Sí, la libertad se vive por fe en el Espíritu Santo con la esperanza puesta en Cristo. Y vamos a verlo esto detenidamente. Para muchos cristianos, esta es una frase muy conocida. Sí, muchos tienen el concepto, sí. Nosotros vivimos por fe en el Espíritu Santo con nuestra esperanza puesta en Cristo. Pero, ¿qué verdaderamente significa eso? ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Por esa razón vamos a leer los versículos del 2 al 12 del capítulo 5 de Gálatas. Vean, dice el apóstol Pablo, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia, habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, dice Pablo, esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Escuche bien, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien, les dice el apóstol a los Gálatas. O sea que habían comenzado ellos a vivir por fe en Cristo Jesús. Así habían comenzado, pero vienen los judaizantes y comienzan a decirles, no, tienen que seguir la ley para ser salvos. Si ustedes no siguen la ley, no son salvos. Pero ¿qué le dice? Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Les dice. Esta persuasión no vino de aquel que os llama, o sea, ese cambio, esa mentalidad de decir, tienen que ser fieles para tener salvación, no viene de aquel que os llama, dice. O sea, no viene de Cristo. Y si no viene de Cristo, ¿qué implica eso? Que viene de lo contrario. ¿Y cuál es lo contrario? Satanás. Satanás. Si a usted le dicen, ¿tiene usted que bautizarse para ser salvo? Tenga cuidado. El bautismo no salva. El que salva es Jesucristo. El bautismo es un acto de obediencia solamente. Es un testimonio que está dando usted a todo el público diciendo que usted le pertenece a Cristo. Pero cuando alguien le dice que el bautismo salva, si usted no está bautizado, usted no tiene salvación, tenga cuidado porque eso no viene de Cristo. Un poco de levadura, dice el apóstol Pablo, fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo quien quiera que sea. El que está enseñando de que usted, si no observa todos los rituales que tal vez la denominación o cualquier grupo le está enseñando, si usted le dicen de que usted no tiene salvación, tenga que tener cuidado. Hay una religión que le enseña a sus seguidores que si esa persona tiene que hacer por lo menos un viaje en su vida a un lugar en Medio Oriente, a darle vueltas a un monumento para poder tener opción para ser salvo. Hay otros que dicen que también tienen que hacer algo, que si usted no se bautiza en este templo, de acuerdo a sus ropas blancas, usted no puede continuar su vida en la eternidad. Son cosas tristes. Y como vemos aquí, que dice el apóstol Pablo, que eso no vino de aquel que os llama, ¿de quién viene entonces? Pero yo, dice Pablo, en el versículo 11, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, o sea, la observación de la ley, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. O sea, Pablo le está diciendo, está defendiendo su posición. Hey, si yo les estoy predicando la ley, entonces eso implica que ese sacrificio que hizo en la cruz Jesucristo no sirve de nada. Y eso es lo que implica cuando alguien les enseña, tenés que
seguir este grupo de leyes para ser salvo. Le está diciendo, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz es un cero a la izquierda. Y por eso dice Pablo, por último, ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Y está utilizando el sarcasmo aquí Pablo. La cuestión aquí es que los cristianos gálatas, hermanos, estaban renunciando a esa libertad de vivir en el Espíritu Santo y volver a una vida de esclavitud al seguir la ley. Eso es lo que estaba sucediendo. Por supuesto, los judaizantes no lo explicaron de esa manera y probablemente ni siquiera entendían o estaban conscientes de lo dañina que era esta enseñanza. Pero lo interesante es, la bendición es que Pablo sí lo sabía. Por eso les dice en el versículo 3 y 4, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. En otras palabras, si la persona que dice yo tengo que ganar puntos ante Dios, yo tengo que estar bien con Dios y de la única forma que yo puedo ganarme el favor de Dios es obedeciendo todas las reglas. Déjeme decirle algo, la ley dice que si usted se somete a eso, tiene que cumplir toda la ley, todita la ley. Porque entonces si usted se le pasa una sola ley, una sola parte de la ley, usted está bajo maldición. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y no lo dice ya de este punto de vista de decir está bajo maldición, sino que lo dice, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído, le dice. Piensen de esta forma, si usted está tratando de eso, ustedes no tienen gracia, no tienen a Cristo en su corazón. Es lo que está diciendo Pablo, que la justificación de las obras, el legalismo, en realidad lo separa completamente de Cristo. Significa que estas personas simplemente no han tenido salvación. No está diciendo que han perdido la salvación, sino que no han tenido salvación. O podríamos decir que el seguir la ley como forma de obtener salvación significa negar a Cristo y su libertad. Eso es lo que implica todo esto. Ahora, la mejor manera de vivir y experimentar la libertad genuina es viviendo por fe en el Espíritu, con la esperanza puesta en Jesús. Y esto está justo aquí en el versículo 5, dice, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Vea, a lo largo de esta carta Pablo ha estado repitiendo que cuando ponemos nuestra fe en la obra de Jesús, recibimos el Espíritu Santo de Dios en nosotros para vivir en libertad de la ley y el pecado. O sea que la vida cristiana es vivida por el poder del Espíritu Santo, siendo guiados por la palabra inerrante e infalible de Dios. ¿Para qué? Para mirar a lo que nos espera en la eternidad. Y me encanta cómo lo dice Pablo, esperamos por la fe la esperanza de justicia. En otras palabras, decir que nosotros vamos a vivir por la fe en el Espíritu, esto implica dos cosas. Primero, de que usted cuando recibió salvación, recibió el Espíritu Santo, como dice en Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, pero recibiréis poder, dice el Señor. O sea que usted recibe el poder para vivir en libertad, para vivir libre del pecado, de esclavitud del pecado. Primeramente, usted recibe el poder para entender y ser guiado por la palabra de Dios. Y viviendo con esa esperanza puesta en la justicia, en la justificación que vamos a recibir cuando Cristo regrese. Y es lo que estábamos viendo esta mañana en la carta de Santiago, que nosotros debemos de vivir con paciencia, con esperanza puesta en Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros pensamos que la esperanza es como un deseo. Pensamos nosotros que la esperanza es un deseo, una posibilidad de lo que podría ser. Y vivimos esperando, bueno, ¿qué tal si sucede esto, sucede lo otro? Ay, ¿cómo desearía yo que suceda esto en mi vida? Pero al estudiar las Escrituras encontramos la certeza de nuestro futuro. Eso es lo importante. Encontramos que tenemos certeza de lo que va a suceder en el futuro, no una probabilidad. No vamos a tener una probabilidad. Por eso es que no tenemos que preocuparnos cuando Cristo regrese.
No tenemos que preocuparnos. ¿Qué sucede si Cristo viene en este momento? ¿Cómo me va a encontrar? Y muchos se preocupan. Si usted le pregunta a alguien que está viviendo una doble vida o no tiene su confianza, su esperanza puesta en Cristo, usted le pregunta, hey, ¿qué tal si Cristo viene en este momento? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Qué va a suceder con tu vida? Solo pregúnteles y vea sus caras. ¿Qué van a decir? Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos cuando Cristo regrese. ¿Por qué? Porque lo esperamos con esa seguridad, con confianza, con la esperanza bíblica que nos mantiene mirando hacia adelante. Vea, cuando nosotros vivimos por fe en el poder del Espíritu Santo, las Escrituras nos enseñan que nuestra esperanza está en Cristo y no en lo que nosotros podemos hacer. Y eso nos hace vivir en libertad. O sea que nos hace vivir libres del deseo del pecado. Sí. Nos hace vivir libres del deseo del pecado. O sea que la persona que antes era drogadicto, ya no vive deseando tener libertad para utilizar drogas, sino que ahora vive gozoso de que está libre de la adicción de las drogas, libre de la pornografía, libre del adulterio, libre de la mentira, libre de robar, libre de hacer lo que ellos quieran, porque ahora están libres en Cristo, están libres de todo eso. Este es el mensaje de la palabra de Dios que nos da salvación, hermanos. Es el mismo mensaje que nos hace vivir libres porque está basado en la fe que tenemos en el Espíritu Santo. Así que permítame recapitular. Somos completamente libres para creer en nuestra relación con Dios y crecer en esa relación con Dios. Y lo hacemos por fe en el poder del Espíritu de Dios en nosotros, con una esperanza futura centrada en Cristo. Todo esto es disponible para nosotros en este momento. Sí, es disponible, es hoy, no va a ser mañana, no va a ser pasado, no va a ser en unos 20 años, no, es hoy. Pero la pregunta es, ¿cómo usa usted su libertad en Cristo? ¿Cómo utiliza usted esa libertad que Cristo le ha dado a usted en su vida? ¿La utiliza haciendo lo que le apetece? ¿O la utiliza para someterse a la voluntad de Dios al seguir el ejemplo de Cristo Jesús? ¿O la utiliza? Voy a agregar una pregunta más. ¿O la utiliza para hacer lo que otros quieren? Pablo da respuesta a estas preguntas al declarar esto, que la libertad nos conduce a amar a otros, no para satisfacernos a nosotros mismos. La libertad entonces nos conduce a amar a otros, no para satisfacernos a nosotros mismos. O sea que la forma en que debemos utilizar nuestra libertad cristiana no es alcanzando lo que nosotros queremos, sino sirviendo a los demás a nuestro alrededor. Para eso fuimos liberados. Miren lo que dicen los versículos 13 al 15. Porque nosotros, hermanos, Gálatas 5, 15, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros, dice. Es que hay un riesgo relacionado con nuestra libertad como cristianos, hermanos. El riesgo es, ¿para qué usamos nuestra libertad? ¿Para qué la utilizamos? Pablo nos advierte que no la usemos para nuestro propio beneficio, sino que la utilicemos
sacrificialmente para los demás. Y vea, esto comienza en el matrimonio. Si ustedes no están casados, esto comienza ahí en el matrimonio. Porque muchas personas se casan hoy en día, o tal vez a través de las edades, pensando, la persona con quien me estoy casando me va a hacer feliz. En esta persona voy a encontrar mi felicidad. Y uno le puede preguntar, bueno, ¿por qué te estás casando con él o con ella? Ah, es que yo encuentro la felicidad en él o en ella. Ah, es que yo sí me siento completo con ella. Oh, él me hace feliz a mí. Él es mi príncipe azul, o tal vez morado o amarillo, o lo que sea, pero pensamos en eso. No pensamos en eso. Oh, me estoy casando. Yo he encontrado tal vez un 1%. De decir, me estoy casando con ella porque yo quiero asegurarme de que ella va a ser feliz a mi lado. O me estoy casando con él por lo mismo, porque yo quiero que él sea feliz a mi lado. Yo quiero asegurarme de que yo le voy a dar todo lo que él necesita, emocional, espiritual y físicamente. ¿Sabe una cosa? Ese es el concepto de la libertad que nos ha dado Cristo. El Señor nos ha dado eso. O sea que la libertad nos conduce a amar a otros y no para satisfacernos a nosotros mismos. Este es un gran problema con el cual todos podemos estar de acuerdo, hermanos. Estamos expuestos a abusar de la libertad como cristianos. Sí, estamos expuestos. Todo cristiano está expuesto a abusar de esa libertad que el Señor nos ha dado. Y muchos cristianos siguen viviendo como quieren vivir y dicen, Jesús me da libertad, no tengo de qué preocuparme porque Jesús ya me perdonó todos mis pecados y me acepta tal y como soy, con todos mis defectos. Y comenzamos a cantar unas canciones ahí que dicen, bueno, tal como soy, Señor, así. Esa es una declaración verdadera, exactamente. Cristo nos ha aceptado tal y como somos, pero también la mala interpretación nos puede llevar a muchos problemas también. Es como por decir así, la interpretación la aplicamos erróneamente. Sin embargo, muchos de nosotros presentamos nuestra libertad a los pies de Cristo para vivir bajo su voluntad, la cual, esa voluntad es santa y perfecta. Vea, esto funciona así. Volvemos al matrimonio. Viene ya cualquiera de los dos que trabaje y que sea el que trae mayor aportación al hogar. Le dice al cónyuge, te voy a dar $100 para que me compres un regalo. Prácticamente es lo que nosotros estamos haciendo. El Señor nos ha comprado nuestra libertad. En el momento que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted está siendo librado de la esclavitud del pecado. Pero en respuesta, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Depositamos esa libertad a los pies de Cristo. Y muchas veces no entendemos eso. Porque cuando nosotros preguntamos, ¿recibe a usted al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Qué está diciendo? Sí. ¿Qué está diciendo usted? De que ahora usted ha sido librado del pecado, pero que usted está sometiendo toda su libertad, toda su voluntad, ¿a quién? A Cristo. Exactamente. Su libertad ya no le pertenece a usted porque usted voluntariamente, el Señor lo ha hecho libre, pero usted voluntariamente deposita esa libertad a los pies de Cristo. ¿Y sabe por qué lo hace? ¿Sabe por qué el cristiano verdaderamente lo hace? Porque tiene la confianza, la esperanza de que un día nosotros vamos a estar reinando junto a Cristo. No va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más temor. Pero cuando decimos nosotros, no me juzgues porque soy libre, estamos convirtiendo entonces nuestra libertad
en esclavitud a la carne. Necesitamos recordar que el cristianismo, hermanos, no se trata de reglas. Se trata de haber sido liberados de la esclavitud del pecado para luego someter nuestra libertad a la voluntad de Cristo, la cual, esa voluntad de Cristo es santa y perfecta. Y esto implica que nosotros debemos servir a nuestro prójimo. Vea lo que dice 2 Corintios 3:16 en adelante. Y esto es interesante, porque cuando leemos este pasaje, lo sacamos de contexto como quien dice de la China hasta Nueva York. Así lo sacamos de contexto. Vea esto. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Sabe qué es este velo? La esclavitud del pecado. Usted no puede ver nada, ese velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que usted es rescatado, usted está libre. Usted no tiene esclavitud del pecado, usted está libre, dice, porque tiene el Espíritu Santo en su corazón, dice. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor. Y dice, el Espíritu. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y después dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2, por tanto, porque hemos sido libres, hemos sido transformados, estamos siendo transformados de gloria en gloria, está diciendo el apóstol Pablo, sigue. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, o sea que usted ya ha sido librado, ahora tiene un ministerio usted como siervo de Cristo, usted ha presentado su libertad ante Cristo, diciéndole, tú sos mi Señor, yo te pertenezco, ahora soy tu esclavo por amor. Dice, por eso, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia. ¿Qué misericordia? No recibir lo que merecemos. Dice, por esa razón no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Ya que hemos recibido libertad, ya que se nos ha quitado ese velo de esclavitud, tenemos el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Ahora qué? Nos recomendamos, dice. ¿Sabe qué está diciendo eso? Estamos volcándonos al servicio de nuestro prójimo. Eso es la libertad cristiana. Hemos sido librados del pecado y el legalismo para llevar a más personas a Cristo, para servirles. Y eso debe darnos completo gozo. No debe de deprimirnos. Ese es el punto de ser cristiano. No podemos arroparnos con la cobija ni del liberalismo ni del legalismo. Vea, Cristo compró nuestra libertad para amarle a Él, y solamente a Él, no, amarle a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estamos llamados a llevar una vida que es completamente lo contrario de este mundo. Este mundo quiere que usted haga lo que usted quiera. En otras palabras, como usted es esclavo del pecado, quiere que este mundo quiere, Satanás quiere que usted siga haciendo el pecado y que siga en esto y que siga en ese círculo vicioso. Pero Cristo nos ha llamado a llevar una vida que es completamente lo opuesto. Estamos llamados a negar nuestras propias vidas y en su lugar, hermanos, y en su lugar poner a Cristo por encima de nosotros mismos. Y el mismo Pablo amonesta a los corintios en su primera carta, en el capítulo 6 del 12 al 13. 1 Corintios 6, 12 al 13 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas,
pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 2 de Gálatas. Por tanto, estad firmes. Versículo 13 de 1 Corintios 6 dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para el pecado, en otras palabras, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Por eso es que Pablo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no estamos llamados a ser humanistas ni hedonistas, los cuales dan rienda suelta a las emociones, a los deseos, no. Por esa razón muchos ven el reino de Dios como algo ilógico, algo que está, como quien dice, de cabeza. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible que el cristiano debe olvidarse de sí mismo y servir a los demás? No lo entienden esto, es una locura. El Señor nos ha llamado a libertad, hermanos. Suena al revés, ¿verdad? Pensamos, si soy libre, debería hacer lo que quisiera hacer. Pues si el Señor me hizo libre, ¿de qué me debo de preocupar? Ya puedo hacer lo que yo quiera. Ya soy libre. Pero esta comprensión de libertad viene más de Satanás y no de Cristo. Nuestra prioridad como ciudadanos del cielo no es la búsqueda de la felicidad en este mundo. No, no. ¿Sabe qué es? Es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La iglesia, Green Hills, debe estar marcada por esto, hermanos. Esta debe de ser una característica de nuestra iglesia. Cristianos que usan su libertad, hermanos, de amar a otros, servirse unos a otros, considerarse unos a otros, animarse unos a otros y seguir el ejemplo de Cristo. ¿Sabe qué? Eso es libertad. Eso es libertad. El apóstol Juan dijo que amándonos unos a otros es como desarrollamos nuestro amor por Dios. Y este es el poder del Evangelio que cambia completamente nuestras vidas y nuestras motivaciones. No para el pecado, hermanos, no para la carne, sino para Dios y para su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Su iglesia. Y honestamente, si amamos a los demás, realmente demostramos que no somos tan libres como pensábamos, ¿verdad? Pero lo que eso demuestra es que nosotros somos libres de la carne y del pecado. Eso es lo que está demostrando. La forma en que usted usa su libertad indica lo libre que realmente es en Cristo Jesús. Y quiero terminar con esto. ¿Está usando su libertad en amor o para justificar su propia forma de vida? ¿A qué hemos sido llamados? Hemos llamados para servirle al Señor, para amarle al Señor, para amar a nuestro prójimo. Para eso hemos sido librados. Y en Cristo somos libres. Entonces, ¿qué va a hacer con su libertad? ¿Qué va a hacer con su libertad? Y esta mañana vamos a celebrar la cena del Señor. Y déjeme decirle esto. Cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Cristo, nosotros debemos de estar agradecidos porque Él compró nuestra libertad. Él pagó con su sangre. Y ahora le digo algo. Tal vez usted diga, bueno, yo creo en Dios y Él me ha hecho libre. Y hasta ahorita había pensado de que yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Pero ahora entiendo yo de que el Señor me ha librado del castigo eterno para simplemente amarle a Él y amar a mi prójimo.